Pues les damos la más cordial bienvenida a este proceso formativo que está siendo posible gracias al esfuerzo de la Subsecretaría de Bienestar del Gobierno Federal, la Dirección General para el Bienestar y la Cohesión Social, que también pertenece a la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal, y al Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores. Eh, Les saludamos a cada una de las personas que están participando en este proceso formativo que hemos titulado Atención para el Bienestar de las Personas Mayores. En esta primera sesión, que se titula Cambios demográficos y derechos de las personas adultas mayores en su marco jurídico, vamos a tener como ponente a la licenciada Ana Gamble Sánchez Gavito, que en un momento más me permitiré presentarla. Antes quisiera comentarles que esta sesión será grabada con fines educativos y posteriormente la estaremos compartiendo en YouTube para que puedan ustedes también estarla revisando. Y decirles también que vamos a compartir en el chat de esta sesión dos ligas. Una es la liga de un sitio que tenemos llamado Alas para el Cambio, en el que van a encontrar la información respectiva a este proceso formativo, que es el número de sesiones, los horarios, el título de cada una de ellas, así como las presentaciones que estaremos compartiendo con ustedes en todas las sesiones que dura este proceso, que son 5. Y la otra liga es de un formulario que deseamos nos ayuden a contestar porque, bueno, nos va a permitir empezar a generar un vínculo con ustedes, empezar a conocerlos, porque es muy importante también conocer la información que ustedes saben respecto a este tema tan importante de las personas adultas mayores. Y bueno, como les decía, nuestra ponente el día de hoy es la licenciada Ana Gamble Sánchez Gavito. Ella es pedagoga por la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene estudios en gerontología por la Facultad de Estudios Superiores de la UNAM. Ella tiene un curso internacional de formación y supervisión de proyectos en gerontología por el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales IMSERSO de España y la Fundación Matías del País Vasco, y el curso de formación en gerontología social comunitaria, Red Latinoamericana de Gerontología. Tiene más de 20 años de experiencia en la administración pública del gobierno de la ciudad en el tema de envejecimiento y particularmente en modelos de atención gerontológica, capacitación y sensibilización en atención a personas mayores violentadas en situación de vulnerabilidad. Bueno, pues ella es actualmente directora de atención geriátrica del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores y bueno, pues le damos también la más cordial bienvenida y agradecemos mucho la participación que nos estará compartiendo el día de hoy. Adelante, licenciada Ana. Muchísimas gracias. No soy licenciada, pero no se preocupe. Muchas gracias. Ok. Voy a compartir pantalla. Y ahí está. Bueno, eh, cualquier cosa, por favor, si no me oyen, ahorita se supone que le subí el volumen a mi micrófono. Espero que me estén escuchando bien, pero cualquier cosa me pagan. Soy directora de gerontología del INAPAM. eh, Desde esta administración, desde diciembre del 2018 a la fecha. Bueno, pues voy a hablarles sobre datos sociodemográficos del envejecimiento en México. Voy a hablarles sobre derechos y quizá ahorita sí me dé tiempo hablarles de programas y acciones. Si no, les pediría que entren a la página del INAPAM. Hay mucha información que les puede ser de gran utilidad y directorios de servicios, de diferentes tipos de servicios que les recomiendo que lo revisen y que busquen dentro de su entidad, de su municipio, de la zona donde estén, ver qué hay cerca de ahí para brindarle una información, atención a las personas mayores.
Antes que nada, bueno, agradecer muchísimo el que me escuchen el día de hoy, trataré de ser amena, decirles, bueno, el gusto que me da que personal que está en comunidad vaya a escuchar estas presentaciones que vamos a hacer estos días, decirles que les va a ser de mucha utilidad, no se las pierdan, realmente les va a dar información para tener un contacto primer contacto o contacto con el tema de envejecimiento, muy necesario para hacer un trabajo con la población adulta mayor en la comunidad. Decirles, bueno, que son importantísimas, ustedes importantísimos, son nuestros ojos en la comunidad, son el hilo conductor de las instituciones con la población, tienen un gran compromiso, digamos, una gran responsabilidad, ¿no? De hacerles llegar pues toda la información que ustedes tengan para que las personas estén mejor. Todas las personas, yo sé que no solo atienden a personas mayores y bueno, que conozcan de los diferentes temas y sobre todo de cómo vincular a las personas con las instituciones locales, estatales, federales, ¿no? Agradecer muchísimo y decirles pues que es un trabajo muy agradable, un trabajo muy satisfactorio el estar en contacto continuo con la población, ¿no? Pues nos hace sentir bien, y más y mejor nos vamos a sentir si atendemos con mayor conocimiento, cada cosa a la que, tenemos contacto. Bueno, hablarles del proceso de envejecimiento que, eh, digamos, nunca en la historia de la humanidad había habido tantas personas, o por lo menos no tantas en cantidad, ¿verdad? Porque 8.000 millones de habitantes en todo el mundo, pues eso nunca había sucedido, en lo que sepamos, ¿verdad? Y, pero sí en toda la existencia de la humanidad en el planeta, es la primera vez que hay tantas personas mayores de 60 años y que estén pues conviviendo en un mismo momento. Esta esperanza de vida se logró en todos los miles de millones de años que tienen los seres humanos en el planeta. En los últimos 150 años hemos avanzado en esta mayor esperanza de vida. Y como lo dice esta gráfica, que es una gráfica viejita, pues nuestros países, por ejemplo, tardamos en muy pocos años, en menos de 50 años, logramos casi duplicar la esperanza de vida, ¿no? Los países desarrollados, las primeras potencias, pues tardaron 200 años en volverse, digamos, en industrializarse, en que mucha población viajara digamos, de las zonas rurales a las ciudades, donde hubiera servicios más cercanos, el tema de la existencia del agua potable, también el manejo de excretas a partir de drenaje, aparición de antibióticos, en fin, son muchos factores que entraron ¡pum! De repente el siglo pasado, y digo, no aparecieron espontáneamente, son creadas por los seres humanos, ¿no? Y lograron que por lo menos el 10% de la población tuviera más de 60 años, ¿no? Esto nos habla que una población llegó a la madurez, a su madurez, ¿no? Porque ese 10% ya tiene más de 60 años. Entonces, bueno, esta diapositiva, si bien es una diapositiva viejita, porque nos falta el censo del 20, pues me gusta muchísimo porque, eh, perdonen, es que voy a poner mi cronómetro para no pasarme. Bueno, esta diapositiva nos habla de, por lo menos en México, cómo aumentó la esperanza de vida en la población
en los años 30 no llegábamos en promedio, la población tenía una esperanza de vida de 34 años, ¿no? Claro que había muchas personas longevas, pero eran muy poquitas, ¿no? O sea, en comparación a toda la población. Y este promedio de vida, pues era, o sea, la gente sobrevivía, digamos, se casaba, tenía hijos y fallecía, ¿no? Y entonces, en muy pocas ocasiones se conocía a los abuelos o abuelas y menos a bisabuelos, a bisabuelas. Sí había casos, porque de eso siempre ha habido, pero era lo menos probable, ¿no? Y bueno, comienzan a mejorar diversas circunstancias, como les comentaba, y entonces en 20 años, del 30 al 50, ganamos 13 años de esperanza de vida, ¿no? Digamos, en principios, finales de los 40, principios de los 50, surge el Instituto Mexicano del Seguro Social, empieza a aglutinar a la mayoría de la población, no tanto los trabajadores como y trabajadoras como sus familias, y empieza a incidir en esta mayor esperanza de vida, ¿no? Y lo menciono porque, bueno, es de los institutos que mejor cuenta y contabilidad y proyecciones tenía en el país desde entonces, ¿no? Y entonces aquí vemos que de 1950 a 1970 aumenta 14 años la esperanza de vida. Entonces imagínense que del 30 al 70 ya tenemos 30 años de esperanza de vida, ¿no? De ganados. Y de 1970 a 90, bueno, ya tenemos 10%, 10 años. ¿Qué les comento? Pues en los años 70, que es cuando yo empecé a trabajar, la gente cotizaba toda su vida y en muchas ocasiones ni siquiera llegaba a jubilarse, ¿no? Moría antes. O si sobrevivía, vivía 2, 3 años. Y entonces todo lo que había cotizado, ese fondo de pensiones, pues se quedaba ahí porque no lo llegaba a utilizar. A veces la viuda, en muchas ocasiones, se volvía, era la que recibía esa pensión, pero tampoco vivía mucho más años, ¿no? Y esta mayor esperanza de vida para estos fondos de pensiones, quien cotizaba, quien cotiza, bueno, pues se calculaban bueno, la gente no va a llegar ni a jubilarse o se va a jubilar y va a vivir poco, ¿no? Y entonces en el IMSS, que había muy buenos actuarios, empezaron a ver que pues, la gente estaba sobreviviendo. Digamos, imagínense de que se crea el IMSS en el 1950 a 1970, pues creció la esperanza de vida 14 años, ¿no? Y entonces sí empiezan a pensar, bueno, ¿qué se va a hacer, ¿no? Con esta mayor esperanza de vida. Hoy por hoy, cabe mencionar que quien llega a los 60 años tiene 20 o 25 años de esperanza de vida más, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas se las menciono porque no es algo que haya surgido de repente, ¿no? Y que nadie sabía y que boom, apareció. No, ahí están todos estos datos, ¿no? Y bueno, vemos que de 1990 al año 2020, que no sale la barra del 2020, llegamos a 75 años de esperanza de vida, ¿no? 75.3 en 2000, 75.4 en 2010, y ya para 2020 fue de 75.2, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, sí pensar que llegamos muy rápido a esta gran cantidad de años logrados, pero de alguna manera estamos estacionados, ¿no? Y eso pues habrá que ver. Claro, no vamos a llegar a 120, 140, ¿no? Yo creo que México, el otro día estaban hablando de CONAPO, que vamos a llegar, creo que en 2050 a 80 años, ¿no? El tema es cómo estamos llegando a esos años. Bueno, estas pirámides de cómo va creciendo la población mayor, que es la que es nuestro tema el día de hoy, lo uso porque muchas veces oigo a personas que dicen que la pirámide se va a voltear. Y eso pues nunca va a suceder, ¿verdad? Nunca va a haber una base chiquitita y una parte alta muy engrosada. Lo que vamos a llegar, bueno, pues ver es que en los años 60, como estamos viendo, éramos muchos y muchas niñas en esas épocas. En las escuelas las teníamos turnos matutino, vespertino, nocturno, ¿no?
Y esto, a partir pues de todas las políticas de disminución de la natalidad en los años 70, se empezó a ver reflejado a una gran velocidad, ¿no? Entonces nacían o nacen menos niños y niñas, pero también las personas que nacen y maduran llegan a vivir más años, ¿no? Entonces por eso se empieza a angostar la base y empieza el cuerpo de esta, que ya no es pirámide, a ensancharse hacia arriba, ¿no? Tenemos en 2020, que sería la tercera figura que tenemos aquí, pues es la que estamos viviendo en este momento, que podría ser una botella, ¿no? Y en la que estamos viendo que la población que más aumenta es, digamos, la de 80 a 85 años, ¿no? Estamos viendo aquí cómo ha aumentado esta, y la de 75 a 80 también, ¿no? Y eso es bueno. O sea, estamos viviendo más años, estamos también llegando a edades más longevas y, por supuesto, en condiciones de vida bastante aceptables, ¿no? Ya se disminuyó, como bien ven aquí, la base. Está viendo a nivel federal, a nivel nacional, 2,38 hijos por mujer. O sea, estamos un poquito más arriba del reemplazo intergeneracional. Esto es que por cada mujer, si se tienen dos personas, pues están supliendo a la pareja. Mientras no sea los nacimientos en probeta, ¿no? Hasta ahorita se necesitan dos para eso. Y estamos ahorita a nivel federal, a nivel nacional, en este reemplazo intergeneracional. Por ejemplo, la Ciudad de México tiene 1,3 nacimientos por mujer. O sea, ya no está desplazándose estas dos personas, está solo naciendo un hijo casi por mujer, ¿no? Y bueno, en 2050, que vemos esta pirámide aquí que se parece a la latinoamericana, ¿no? Pues nos está hablando de que se empareja mucho más en las edades, en las edades de infancia a la madurez, y también hay una aparición importante a partir de los 75 años, de personas hasta los, pues, 90. Estamos teniendo también aquí esta puntita que son unos centenarios. Bueno, en 2020 éramos 15 millones de personas mayores, según el Censo de Población y Vivienda, que, como muchas y muchos de ustedes saben, porque están en comunidad, están en territorio, igual que ellas y ellos, el virus les estaba pisando los talones, pero lograron terminar el censo, y México fue de los 8 países en el mundo que lo pudo terminar. Hay países que lo han pospuesto hasta 5 años después de la pandemia. Bueno, en ese momento éramos 15 millones de personas adultas mayores. Hoy por hoy, en 2024, somos alrededor de 19 millones, ¿no? Éramos el 12%, hoy somos el 14% del total de la población. Y como estamos viendo, pues somos el grupo de la población que más rápido está creciendo. Vemos más personas de 60 años y más que niños y niñas de 0 a 5 años. Esta población adulta mayor ya hace varias décadas se duplica cada 20 años, ¿no? Y eso es muy importante saberlo si hacemos políticas públicas. Digamos, el tema de la pensión, pues es importantísimo saber, ¿no? Cuántas personas mayores vamos a ser en el futuro. Por supuesto que se duplica, pero también otras mueren, ¿no? No vamos aumentando exponencialmente en cantidad, pero sí somos un número significativo que se tiene que considerar para todo lo que se haga de política pública de todos los niveles, ¿no? Social, económica, de trabajo, cultural, no, de todo lo que es, todos los aspectos que nos cruzan. Con esta esperanza de vida, que ya lo vimos hace un momento, de 75,2 años, 78 para las mujeres, 72 para los hombres. No sabemos por qué vivimos más las mujeres. Tengo un colega que dice que porque somos necias, estoicas, porque pensamos que nadie sobrevive sin nosotras, que nos necesita el mundo, y la familia y la comunidad. Entonces, quizá eso nos haga esta fortaleza, pero en muchas ocasiones esta mayor longevidad
a veces la vivimos con pérdida de cierta capacidad funcional, ¿no? Con padecimientos o con dependencia también económica, dependencia social. Entonces hay diversos factores que, si bien sí tenemos una mayor esperanza de vida, a veces no es con la calidad que mereceríamos, ¿no? Muchos de estos aspectos que les menciono pueden ser prevenibles, pueden ser, digamos, resueltos, ¿no? Yo pienso en esta dependencia económica, pues bueno, con esta pensión que tenemos las personas mayores de 65 años, puede ser y es en muchos casos para muchas mujeres que trabajaron en su casa o en diversos empleos que no cotizaron en fondo de pensiones, puede ser un factor de fortaleza, de independencia muy significativo. Lo vivimos en la Ciudad de México desde 2001, como las personas mayores, las mujeres sobre todo, inicialmente se inscribieron y ponían de representante a una hija, un hijo, al marido, ¿no? Y a los pocos meses, cuando vieron que era sencillo manejar pues era un vale electrónico, no esa tarjeta, dijeron, no, 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 ya no quiero que nadie me represente, yo la voy a manejar. Porque en ese entonces solo en supermercados se recibía, y entonces en el supermercado a la hora de pagar el ticket tenía su saldo, y entonces empezaban a manejar ya su saldo, se iban con su bolsa de popotillo al supermercado, muchas con su mandil en ciertas zonas, que era fascinante como cuando hacíamos reuniones para ver cómo les estaba yendo en la implementación de la pensión alimentaria, pues hace 23 años, ¿no? Nos daba un gusto enorme de ver que sacaban su ticket y les decían a las demás, no se preocupen, lo van a poder manejar bien. Y realmente es una independencia importante, una fortaleza que nos da a muchas muy importantes, ¿no? Entonces, bueno, eh, esta mayor esperanza de vida, estos años que, como les decía, hemos ganado, los países en desarrollo, como México, que lo hicimos a una gran velocidad, pues porque había ciertos rezagos, y esos rezagos, al mejorarse, pues hacen que se conquiste esta mayor esperanza de vida, ¿no? Decirles que vivir mucho es un logro perseguido por la humanidad desde que el ser humano existe en la Tierra, desde que tiene inteligencia, busca cómo sobrevivo más, ¿no? A las adversidades. Bueno, pues lo logramos los últimos 100 años, diríamos, yo a veces digo 150, digo, pero 100, 150 años, ¿no? En todos esos miles de millones de años que teníamos de presencia. Entonces hay que celebrarlo, es una fiesta, pues, el que vivamos mucho. Ahora tenemos que generar las condiciones, o se están generando de alguna manera, para que esos años los vivamos con una mejor calidad, con una mayor capacidad de nuestra capacidad funcional. Esto es, que podamos hacer las cosas por nosotras y nosotros mismos, que seamos independientes, ¿no? Muchos países lo han logrado. Sí hay siempre un sector pequeño que tiene dependencia por diferentes factores, pero la gran conquista, el gran logro es llegar a edades longevas y poder hacer las cosas por nosotras y nosotros mismos, poder salir, hacer nuestras compras, guisar, arreglar nuestra casa, hacer nuestras cuentas, etcétera, ¿no? Es algo que cada vez se logra más, y que mucho del trabajo que hacemos va a redundar en que las personas puedan conquistar eso. Bueno, esta esperanza de vida nuestra como país trae ciertos problemas, digamos, de salud, pues yo diría un descuido de la salud pública los 40 años, 30 y tantos años pasados, ¿no? En este tema sin haber una promoción de la salud adecuada, sin acceso a servicios, a información, a la población, de una invasión que se dejó al mercado de productos chatarra. Quienes anden rondando en los 60 en este grupo, no sé si también los de 50, quizá ya no, porque son mucho más jóvenes. Uno iba al supermercado y entraba y había pues un anaquel digo, un pasillo a lo mejor de cereales, y ahí mismo estaba la leche, y a lo mejor enfrente estaba el cachito de las papitas y de los refrescos, qué sé yo,
y ahora son pasillos completos, ¿no? De toda esta comida terrible, pues, que ha generado tanta obesidad y que, bueno, ya empieza a tener un control desde la aparición de los sellos en los alimentos. Por supuesto que uno tiene la libertad de comer lo que quiera, pero es importante que tengamos información para saber hacerlo bien, que tengamos acceso también a otro tipo de alimentación, que tengamos acceso a servicios de salud, de información profesional, de cómo llevar y cuidar nuestra vida. Yo estoy en contra de individualizar la responsabilidad y reclamarle a la persona, a las personas, tú estás así por tu gusto, porque no es así. Cuando hay una población con una obesidad infantil como la nuestra, bueno, pues habla de un abandono de la salud pública y de la información hacia la población adecuada. Y creo que estamos cambiando eso en este gobierno y lo haremos en el que viene. Esta gráfica que nos da, pues nos está hablando de esta obesidad abdominal. A veces las personas, sobre todo los hombres, no, pues estoy delgado, tengo las piernas delgadas, el tórax más o menos delgado, pues tengo un gran abdomen, ¿no? También está el tema de la obesidad y el sobrepeso. Muchas veces una obesidad que llega a calificar de mórbida, ¿no? Y que pues puede, más allá de si las personas, sin caer en un tema discriminatorio, por supuesto, sin informar a las personas lo que significa este sobrepeso para su metabolismo, para sus articulaciones, para mucho. Y yo creo que es muy libre que las personas decidan y no modificar eso, por supuesto que sí, pero bueno, sí considerar que trae uno ahí algo que está cargando y que nos lastima la salud, ¿no? Y que si bien tenemos un sobrepeso y una obesidad, tenemos también una inseguridad alimentaria, ¿no? Tenemos desnutrición y eso también lo viven las personas adultas mayores. Entonces, en esta parte que quería hacer conciencia de, pues están presentes la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, que pareciera, y ojo, no quiero responsabilizarles, pero es falta de información y falta digamos, de una responsabilidad de un Estado, ¿no? Que muchas veces entre colegas o entre personas conocidas ¿qué crees? Ya me dio la diabetes, ya me dio la hipertensión, como si fueran un signo divino, un designio divino, y es a lo que nos hemos acostumbrado, y entonces hay que romper con eso, y tenemos que desde nuestra propia persona, desde las personas por las que estamos al pendiente en la comunidad, en este caso digo todas, porque a ustedes les tocan todos los grupos poblacionales, en este caso que me toca el tema de personas mayores es cómo guiar a las personas a que vayan a los servicios de salud, a que tengan información, a que puedan, digamos, a partir de una información guiar más su alimentación. Sé que en muchos casos no hay ni acceso a una alimentación adecuada en proteínas o adecuada en los nutrientes, pero es cómo podemos llegar la mayor cantidad de información para que la población esté mejor. En la pandemia se murió, la mitad de las personas que se murieron tenían 65 años y más, ¿no? Mundialmente, no solo en México, pues porque en muchos casos somos organismos que ya estamos con cierta poca reserva, digamos, para soportar una situación, una enfermedad así tan desconocida para nuestro organismo, ¿no? Pero en muchos casos esto sucedía porque las personas tenían 20, 30 años con padecimientos como hipertensión, como diabetes y en muchos casos no controlados de manera adecuada. Pero ojo, también se murió la otra mitad de la población que se murió era menor de 60 años, ¿no? Y en muchos casos jóvenes, personas jóvenes con estos padecimientos que mencionan. Entonces es primordial vincular a los servicios de salud con la población a la que tenemos cerca, para que tenga suficiente información para poder mejorar esto.
Bueno, dentro de estos temas de salud, y también tenemos, a mí me dicen, dime un obstáculo que invisibilice, que perjudique, que haga que no accedan a una vida digna. En este caso, vuelvo a decir, las personas adultas mayores, y siempre me refiero a la discriminación, ¿no? La discriminación que hace que las personas, pues quien está discriminado es una persona que está invisibilizada, una persona que está devaluada, una persona que está de alguna manera en un segundo, tercero, cuarto plano, ¿no? Y es algo sobre lo que tenemos que luchar incansablemente. Ustedes como yo, que somos personas servidoras públicas, ustedes que están con la población más cercanos a la población, tenemos que frenar esto. Lo tenemos que cambiar desde nuestra propia visión. Sé que a veces lo tenemos tan arraigado que cuesta muchísimo erradicarlo, pero hay que reflexionar sobre ello. Hay que erradicarlo dentro de nuestra familia, dentro de nuestros grupos de amistades, en la comunidad. No podemos permitir que se hagan chistes sobre diferentes grupos de la población, ni que se discrimine, ni que se insulte. Ha habido un ejercicio bien importante. Yo hoy voy a ver a un no, stand-up, pero estos que son personas que cuentan chistes, hijo de una amiga, y la última vez que lo vi, lo felicité porque le dije, no utilizas a ningún grupo, no discriminas a ningún grupo para hacer chistes, ¿no? Y eso es una responsabilidad importante porque es tan fácil no tomar ciertos rasgos o conductas de los diferentes grupos de la población para hacer reír, ¿no? Pues eso está, sí, y es algo que no dije hace rato, pero la discriminación está penada, la discriminación se sanciona, ya no es, se me fue, ya, ¿no? Y, ojo, somos servidoras públicas, menos todavía, o sea, tenemos una grandísima responsabilidad al respecto. Entonces yo sí les pediría que a partir de hoy hagan una reflexión y piensen y modifiquen, porque finalmente también nos discriminan a nosotras, a nosotros. Entonces, tenemos que luchar todos los grupos poblacionales para que no se nos discrimine, porque a lo mejor yo, que soy alta, discrimino a una que es chaparrita o chaparra, ya una que es joven la discrimino porque yo soy vieja y es que tengo más experiencia. En fin, siempre estamos como haciendo esas comparaciones en la idea de que a lo mejor, pues, tontamente, iba a decir otra palabra, tontamente, nos hacen sentir superior. Si yo sobajo, si yo discrimino a alguien, yo automáticamente mi inconsciente me hace, pues tú eres mucho mejor, ¿no? Lo cual es al revés, nos hace mucho peores. Esta encuesta de discriminación de CONAPRED, realizada por INEGI, habla de que el 45% de las personas adultas mayores refieren que han sido discriminadas o que sus derechos se respetan poco o nada, ¿no? También esto coincide con datos internacionales donde dicen que de una de cada dos personas adultas mayores refiere que es discriminada. Imagínense nada más, o sea, no es solo una situación de México, sino pareciera que es mundial. Y desde mi punto de vista es porque se le tiene muchísimo miedo al envejecimiento, ¿no? A la vejez. Bueno, entrevistaron a toda la población mayor de 18 años, bueno, no a toda, sino una representación, una representatividad. Y les preguntaron, ¿ustedes qué opinan de si se respetan poco o nada los derechos de estos grupos? Y entonces toda la población dijo, pues desde mi punto de vista, 72% dijeron no se respetan las personas trans, y hay 65% a las personas indígenas, y un 62% dijo a las trabajadoras del hogar, y un 66% dijo a las personas gays o lesbianas, y un 58% dijo
a las personas con discapacidad, y de toda la población el 57% dijo se discrimina a las personas adultas mayores, ¿no? O se respetan poco o nada sus derechos. Entonces, pero eso es muy curioso porque esto es desde toda la perspectiva de toda la población. Ya cuando le preguntan a las personas mayores, 45% lo refieren. Luego, cuando ya le preguntan a las personas adultas mayores, ¿dónde son más discriminadas? El 16% de las personas mayores refirieron que en la calle, en el transporte público, que en el trabajo, en la escuela o que en la familia, ¿no? Y uno pensaría la familia, el lugar ese que uno cierra la puerta y dice, "Ah, ya estoy a salvo, ya llegué", ¿no? Pues no, ahí es donde se reproducen la violencia, la discriminación, ¿no? Y además muchas veces soslayada, muchas veces, no soslayada, sino muchas veces sin realmente saber qué está sucediendo, ¿no? A veces uno dice, ay, mi mamá me decía, o sea, me decía así o me decía de tal manera, y uno piensa, chanfle, qué discriminación tan tremenda, ¿no? Con estos conceptos que utilizaba, por ejemplo, mi mamá era madrileña y decía que las mujeres éramos chancletas. Nunca le pregunté qué se refería, pero era como, van a sufrir mucho, pobrecitas, qué terrible que fueron mujeres, ¿no? Sí tenía como mucho temor y parecería que entrábamos a un mundo con muchas adversidades, pero muchas veces no se da uno cuenta hasta que pasan los años y dice, wow, esta subestimación, ¿no? Que puede haber también nos puede marcar muchísimo. Y en las personas mayores, imagínense. Digo, no, porque ya con todo lo que tenemos raspado, una más, no, pero finalmente muchas veces se suma y a veces no tenemos la reserva necesaria para hacer frente, y eso hay que también considerar. Bueno, aquí cuando ya le preguntan a cada grupo en particular, pues entonces las trabajadoras del hogar, pues más de la mitad de las trabajadoras sociales dice se nos respeta poco o nada nuestros derechos. Las personas indígenas, pues la mitad, ¿no? Refiere esto. Las personas con discapacidad igual, las personas mayores, bueno, ya vimos que el 45%, las mujeres, los jóvenes, 27% de las personas nacidas en el extranjero, ¿no? Refieren que son discriminadas por eso. Y entonces uno ve aquí, y lo que falta, ¿verdad? Porque solamente citamos estos, pero el tema es que aquí no se salva nadie, ¿no? O como dice mi hija Isabel, se salva el joven blanco, con trabajo, con estudios, etcétera, hombre, ¿no? Y ese contesta y me dice, sí, pero a mí me discriminan porque soy joven y no tengo experiencia. Entonces, nadie se salva. Entonces, sí, eso es digamos, una obligación, porque no voy a dejarlo a su voluntad. Es nuestra obligación como servidores públicos hacer un trabajo, un granito de arena diario, en nuestras relaciones cotidianas para modificar estas circunstancias. Digamos, muchas veces Luis Rodríguez Piñero, que cito aquí en esta diapositiva, hace mención de que pues no es solo el Estado, ¿no? Es la sociedad en su conjunto y cómo el Estado, claro, a partir de políticas, de sanciones, de leyes, de educación, de formación, de capacitación, puede ir cambiando eso. Pero mucho tenemos que hacer todas y todos por igual, ¿no? Ante estas circunstancias. No voy a explicar por qué somos así, eso ya es tema de otra presentación, pero es muy interesante cómo se da algo así en un país tan diverso como el nuestro, ¿no? Bueno, la discriminación que viven las personas mayores en muchas ocasiones está asociada a atributos negativos, ¿no? A consecuencia de estereotipos cuyos sinónimos tienen que ver con enfermedad, con improductividad, con ineficiencia, infantilización, pérdida de capacidades, decadencia en general. Hace rato mencionaba también que la encuesta sobre cuidados en ASIC, que se levantó en 2022, hace referencia de que del 70% de todas las personas de 60 años y más que necesitan cuidados no tienen alguien que se los brinde.
Y yo pienso, madre mía, si 71% de los 19 millones de personas mayores que ahorita estamos en este país, necesitamos cuidados y no lo tenemos, no sé, o sea, no me puedo imaginar esa sociedad, con nosotros tirados en la banqueta, abandonados, moviéndonos en nuestra casa, ¿no? Esta visión de que cumplimos 60 años, ya somos sujetas o sujetos de cuidados. Sí hay una población que lo requiere, por supuesto, y lo va a ver en el futuro, pero hoy por hoy no. Y entonces es meternos a todas las personas mayores en ese mismo costal. Y no les cuento nada a ustedes porque ustedes están en comunidad, ustedes conocen a las personas con las que cotidianamente trabajan y ven que aunque sean mayores, ahí están, ¿no? Y van a la tienda y suben y bajan y a lo mejor usan un bastón o a lo mejor van más despacio o etcétera. Pero la mayoría está funcional, está en su capacidad funcional casi íntegra. Entonces, eso mismo demanda que tengamos y ofrezcamos diversas opciones de servicios, de trabajo laborales, de educativos, de esparcimiento, de deporte, ¿no? De 20,000 opciones, porque todavía tenemos mucho que brindarle a la sociedad, ¿no? Y no les estoy hablando de algo idealizado, así estamos hoy por hoy. Y cuando hay discriminación, sin duda alguna, se traduce en maltrato, ¿no? Y en exclusión. Y eso tenemos que tener mucho cuidado porque finalmente lo que buscamos es que las personas mayores no sean un grupo desprotegido, ¿no? Y hablo de desprotegido a aquellas personas que por alguna circunstancia no pueden defenderse, no pueden recibir lo que necesitan de servicio. Esta discriminación se manifiesta en la obstaculización o negativas de derecho a petición, a la asesoría o a protección de los derechos. Como he comentado muchas veces, las personas llegan a denunciar, oigan, es que fíjese que tengo un vecino y antes me hizo esto y ayer me empujó y entonces la trae contra mí y me hace ruido y me hace cualquier cantidad de cosas horribles. Y lo primero que hacen es evaluar psicológicamente a la persona, ver si está bien, si no está loca, si no está con alguna demencia en curso, ¿no? Lo cual es muy, muy ofensivo porque es una subestimación absoluta de lo que son nuestras peticiones, ¿no? Una vez llegó una adulta mayor que una vecina, tenía una bronca horrible con una vecina de 40 y tantos años, y entonces discutieron y la vecina le empujó la cara contra el muro y le lastimó la nariz. No llegó a fractura, y entonces el juez dijo, no, pues esto no pasa a tal grado porque es una afección que cura en menos de 15 días. Y entonces me le fui a la yugular, sí, le dije, pero la señora tiene 85 años, usted no puede poner en la balanza como si hubiera sido un pleito entre dos jóvenes de la misma edad, ¿no? Y es esta visión ¿no? De que no haya digamos, una diferencia de trato y de cuidado y de atención ante circunstancias muy diferentes, ¿no? Con mucha desventaja de una y de otra. Y esto nos lleva mucho cuando desconocemos sobre un tema, ¿no? También hay esta discriminación múltiple que pueden sufrir mujeres, hombres también, no lo voy a poner de lado, por supuesto que también la sufren, hombres mayores, y aquí el tema son mujeres indígenas de escasos recursos, que pueden tener una pérdida de la capacidad funcional, que pueden tener una demencia, que puedan ser monolingües, que puedan ser analfabetas, ¿no? Digamos, estoy viendo así como lo más eh, extremo, ¿no? Pero también las hay en las ciudades, también en mujeres, personas en los casi 20 años que estuve en la Ciudad de México, que hicimos visitas domiciliarias,
pues llegar a casas hasta en zonas de estratos socioeconómicos elevados, donde mujeres mayores habían sido despojadas, habían sido violentadas, ¿no? Maltratadas. Y mucho de esto tiene que ver porque no tenían manera, pues, de poder salir, de poder denunciar, de poder quejarse de eso, ¿no? La parte esta de las personas mayores que puede ser especialmente vulnerables, que son las que no pueden salir, que están en sus casas y que no pueden salir pues por padecimientos, por pérdida de la capacidad funcional, por diversas circunstancias, y las personas que están en instituciones de cuidados prolongados, porque son estos espacios privados a los que no tenemos acceso, digamos, las autoridades, ¿no? Ustedes sí, y no solo tienen acceso a esas casas, tienen acceso a las vecinas y vecinos, tienen acceso, digamos, pueden entrar a las casas, pueden pedir y buscar si la persona mayor van a supervisar su pensión, van a supervisar si la sobrevivencia, van a supervisar que si están bien, ¿no? Miren, en la Ciudad de México, cuando nos negaban ver a alguien, yo decía, no, pues la llave de oro de esto es la tarjeta. Bloqueábamos la tarjeta y automáticamente ya nos abrían la puerta y ya podíamos ver a la persona mayor, ¿no? Utilicen ustedes esas herramientas para estar seguros y seguras de que las personas están bien, digamos, quienes requieran de cuidados los estén recibiendo de manera adecuada. Y no es que le quiera yo echar todo el paquete a la familia, pero bueno, mientras no tengamos un sistema de cuidados público, sí, la familia tiene que ayudarnos muchísimo, pero también hay que ayudar a la organización interna de los cuidados o de la atención que se le brinda a una persona. La discriminación, el maltrato viene por la sensación de que los derechos caducan, por el desconocimiento de las personas y muchas veces de las familias, de que hay instituciones que las protegen, las defiendan. Y lo más importante es que están ustedes como representantes de las instituciones y son quienes son el vínculo, el hilo conductor, ¿no? Muchísimas veces cuando hacíamos visitas en la Ciudad de México, decíamos, bueno, miren, queremos que esto se resuelva así y asado, no sé, vamos a regresar en unos días para ver que todo marche bien, ¿no? Eso disminuye una barbaridad del maltrato. ¿Por qué? Porque la familia dice, ay, güey, no está sola, no, ahí hay alguien allá afuera que está velando por ella o por él, tenemos que poner mayor atención, ¿no? Y eso también ayuda como a estructurar este respeto, este reconocimiento de derechos, ¿no? Y ojo, yo no digo que qué malos son en la familia, qué horror, ¿no? No, bueno, pues también las familias tienen una serie de problemáticas, las casas, los hogares a veces son una bomba de tiempo, una olla express con todas las cosas que se están viviendo en lo cotidiano. Y bueno, pues me voy sobre alguien o me desquito con quien se defiende menos, ¿no? Que son las niñas, niños, las personas con discapacidad, las personas mayores que tienen, digamos, alguna desventaja, ¿no? Entonces, sí tenemos que entrar en el hogar así como para ver cómo equilibramos, ver qué broncas hay. Ustedes conocen otros programas, cómo vincular a las personas para evitar que esto se dé y que se violenten al interior, ¿no? Bueno, en el tema pasamos de la discriminación pues a su síntoma siguiente, que es el tema del maltrato en las personas mayores. Desde el 2006, ya va a ser casi 20 años que se hizo la primera encuesta, la cédula este, de maltrato, la escala de maltrato en personas mayores. Antes, en el 2002, habíamos hecho una encuesta, pues más bien era un censo de todas las personas que recibían la pensión alimentaria, que en ese entonces eran más de 70 años, y íbamos a hacer esta entrevista en el hogar. Entonces, pues muchas veces andaba cerca ahí quien la estuviera violentando a la persona mayor. Entonces pedíamos privacidad, lo hacíamos con mucha discreción, ¿no?
pero en el 2002 el 0.7% de las personas refirieron que eran maltratadas físicamente y el 5% refirió que eran maltratadas emocionalmente. Entonces, con eso arrancamos de decir, bueno, ya estamos encontrando la vía para conocer qué está sucediendo. En 2006, en un trabajo de la doctora Liliana Giraldo, del ahora Instituto Nacional de Geriatría, hace esta escala de evaluación, escala de maltrato en personas mayores. Y en ese entonces refiere que el 12% de las personas de más de 60 años aseguraron que habían sido violentadas de alguna manera en los últimos 12 meses. Ahora, en 2018 y 2019, tengo datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la misma doctora Giraldo, y entonces encontramos nada nuevo, ¿verdad? Que el espacio donde más se da la violencia es la familia. Ya lo vimos, pues es este espacio privado, no solamente con las personas mayores, con las mujeres, con niños, niñas, ¿no? Que el 80% son mujeres, digo, también es un dato importante. Pero aquí también nos habla de que hay un 20% de hombres que están siendo violentados y que muchas veces en esta cultura de género que llevamos, porque las mujeres somos las más violentadas, no consideramos a los hombres, ¿no? Y aquí hombres y mujeres están siendo violentados por las mismas familias, ¿no? Normalmente quien violenta a la mujer también violenta al hombre, al papá, a la mamá. Y lo interesante aquí es que las mujeres, como hemos sorteado toda nuestra vida este maltrato, lo asumen, lo dicen, lo reconocen, pero a los hombres les puede muchísimo, ¿no? Los hombres que fueron los proveedores, los fuertes, el pilar de la familia y muchas veces el violentador, ¿no? De repente, en un lapso de muy poco tiempo, empieza a ser discriminado, empieza a ser maltratado y es algo que les pesa muchísimo porque no saben cómo lidiar con ello, no saben en qué momento perdieron esa fortaleza o ese pilar, ¿no? De la casa. Y entonces finalmente como servidoras, servidores públicos, no nos toca juzgar, nos toca atender por igual a hombres y a mujeres, ¿no? Sí, por supuesto, fortalecer o hacer un esfuerzo especial hacia quienes están más vulnerables. Bueno, el 16% refirió que tiene violencia psicológica, el 3.8% violencia física y el 4.4% violencia patrimonial. Y lo pongo en rojo porque es la circunstancia por los que la gente sale a denunciar. Las personas mayores a lo mejor llevan muchos años aguantando discriminación, vejaciones, maltrato, pero en el momento que hay el riesgo de perder su patrimonio, de que se pueden quedar en la calle, de que no están pudiendo usar sus recursos, es cuando lo denuncian, es cuando aparece. Por supuesto, cuando uno ve y analiza, transversaliza todos los maltratos a ese, ¿no? Y aquí hay algo importante porque no solo denuncian las personas mayores que son víctimas, sino también denuncian los familiares que sienten que está en juego su patrimonio, ¿no? O también vecinos, amistades o familiares que viven fuera. Hay un 2% que refiere que es maltratada por negligencia. Como es muy difícil saber en qué momento hay negligencia, muchas personas no lo detectan. Pero la negligencia, el no saber, no nos exime de responsabilidad. El 1.2 refirió que son violentadas sexualmente. Esto es que tienen, digamos, viven alguna circunstancia de la cual no han autorizado. Y por supuesto, una persona puede sufrir diferentes tipos de violencia. Bueno, el maltrato, se define como cualquier acto o omisión que produzca daño, intencionado o no, practicado sobre personas, pues aquí dice de cualquier edad, que ocurra en el medio familiar, comunitario, institucional, y que vulnere o ponga en peligro su integridad física, psíquica.
su autonomía o el resto de sus derechos fundamentales, que sea constatable objetivamente o percibido subjetivamente. Esto es bien importante porque muchísimas veces llega uno a denunciar un maltrato, llegan las personas a denunciar un maltrato y lo primero que quiere ver quien las atiende es si hay golpes, si hay sangre, si hay moretones, si no. Y muchas veces, primero, no siempre se ven, y la otra es que no solo hay un maltrato físico, ¿no? Entonces, es importante que cuando trabajemos con quienes son impartidores de justicia, estén certeros de eso. Está, bueno, todo el maltrato son sancionados, aquí no hay vuelta de hoja, no, la ley ya lo sanciona. La violencia familiar está sancionada y tiene, digamos, castigos, tiene sanciones, ¿no? Bueno, ya lo dije. Y están, bueno, los maltratos físicos que pueden ser queriéndolo, que acabo con intención de causar dolor físico, lesiones, pueden ser golpes, empujones, cortes, quemaduras, apretones, el jalarles el cabello, empujarles, ¿no? Digamos, todo lo que es muy, como más evidente. Psicológico, pues se refiere, ¿qué quieres? Causar dolor emocional, son agresiones verbales, intimidaciones, amenazas, humillación, ridiculización, abandono, trato infantilizado. La sobreprotección es un maltrato psicológico, es de alguna manera una subestimación de la persona, ¿no? El que ya las personas tengan que pedirle permiso a sus hijas, a sus hijos, que tengan que pedirle permiso a otras personas para hacer lo que ellas quieren, y esto en la idea de que para protegerlas, bueno, pues esto a veces puede ser una violencia psicológica, ¿no? Y esto hace pues que las personas puedan percibirse inútiles, y que se demerite todo lo que ellas puedan hacer. Estos daños psicológico y emocional pues afecta la autoestima, ¿no? Y el dolor emocional está presente, pues como yo decía, en todos los tipos de maltrato. Está el económico patrimonial o explotación financiera, se refiere a apropiación indebida de los recursos o bienes de una persona por medio de amenazas, manipulación, engaño, uso de la fuerza o sin que ésta sepa, ¿no? Eso es muy común, hay que estar muy alerta y pueden ser absolutamente protegidos y defendibles. La negligencia, ya la vimos, bueno, puede ser personal, familiar, institucional. Y el tema del abuso sexual, que es relación de actos sexuales no consensuados con una persona mayor mediante el uso de la fuerza, manipulación, amenazas e intimidación. A veces las personas no saben que están siendo maltratadas o piensan que es un designio divino o piensan que como no tienen un recurso, un lugar donde vivir adecuado o viven con la familia o tienen que soportarlo y eso no es así. Nadie tiene que soportar, todo el mundo tiene el derecho a una vida libre de violencia. Bueno, pasamos al tema de derechos. Me voy a ir muy rápidamente, pero sí me interesa que este tema de la discriminación en las personas mayores, pues se sufre desde los organismos internacionales, ¿no? Desde la ONU que aparece en el 47, en la Declaración de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, no se mencionan las personas adultas mayores. Entonces, no, pues es que en el 47 casi no había personas mayores. Nadie pensaba que la población adulta mayor creciera o aumentara tan rápido en ese siglo, ¿no? Pero bueno, finalmente en el 53 dice, bueno, pues es persona mayor a partir de los 60 años, que es un corte. Hay mucha gente dice, pues arbitrario, ¿por qué los 60, no? Bueno, pues la idea es que se hace un corte de la vida productiva o la vida, pues cuando se ha cotizado, ¿no? Un fondo de pensiones y se jubila, ¿no? Es más o menos por esa edad. Y entonces dijeron, bueno, pues los 60 años es una buena edad, ¿no? Y a partir de 1953
en todo el mundo se es persona mayor a partir de esa edad. Algunos países ya dicen 65, pero son los desarrollados, ¿no? En el 73 empiezan a decir, bueno, hay que analizar el tema de las personas mayores, hay que estarlo revisando en los aspectos de derechos, de laborales, sociales, de género, ¿no? Y en el 91 surgen los principios de Naciones Unidas. Pero antes de eso, pues en este análisis que está haciendo la ONU, dice, oye, pues vamos a juntarnos mundialmente a ver cómo está el tema del envejecimiento en los países. Y en el 82 en Viena, pues se juntan los países, ¿no? Entonces había unos que decían, no, pues yo ni sé cómo están los viejos, ni sé qué situación tienen, ni sé de qué se mueren, ni sé de muchísimas cosas, ¿no? En sus censos era un 60 años y más insospechado, ¿no? Que nadie analizaba además. Entonces había un desconocimiento muy generalizado en la mayoría de los países. Quizá en los más desarrollados no, porque ya en el 82 ya tenían una población adulta mayor bastante grande, ¿no? Pero bueno, en esta cumbre, en este evento, se habla en la primera Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, se dice, bueno, cómo está impactando el envejecimiento de los individuos, de tantas personas, en la población en su conjunto, ¿no? Y también de tarea, entre muchas tareas que se dejan ahí, es que reconocer que la calidad de vida es tan importante como la longevidad, ¿no? ¿Qué se va a hacer? ¿Qué estamos haciendo en los países? Tenemos que hacer diagnósticos para ver qué está sucediendo y tenemos que empezar a hacer políticas públicas. Y aquí lo que se dice es que las personas mayores deben disfrutar en el seno de sus familias, comunidades, de una vida plena, saludable, segura y satisfactoria. Y luego un ofertón que es considerándoseles como parte integrantes de la sociedad. Y uno piensa, no, chatos, pues somos los que más derecho tenemos en todo caso, porque somos los que más hemos vivido, ¿no? Pero bueno, se menciona y con esto se pone lo que no se escribe, lo que no se dice, lo que no se nombra, no existe. Entonces es una buena iniciativa. Pasan 9 años y se adoptan los principios de Naciones Unidas en favor de las personas mayores en la idea de que la mayoría de los países no tenían una legislación adecuada, una legislación de vanguardia que hablara sobre los derechos de las personas mayores. Y entonces se crean los principios de independencia, participación, cuidados, autorrealización y dignidad. Y es muy bueno, digamos, en la Ciudad de México, que fue la primera ley de los derechos de las personas autónomas del país y muchas de América Latina, se inspira esta ley en estos principios de Naciones Unidas, ¿no? Entonces Naciones Unidas dice, ok, si no tienes una legislación, parte de estos principios para hacer tu política pública, ¿no? Por ejemplo, el de independencia, acceso a programas educativos y de formación adecuados, alimentación, agua, vivienda, vestimenta, vivir en entornos seguros y adaptables, ¿no? Residir en su domicilio cuando esto sea necesario, cuando esto sea posible. Bueno, en 2020 años después, en el 2002, dicen, bueno, pues vamos a ver cómo hemos hecho la tarea, ¿no? ¿Qué ha pasado con los países? Y entonces se reúnen en Madrid en el 2002 y en el 2002, y Kofi Annan dice, bueno, pues que nos daba la oportunidad, ¿no? De aumentar la conciencia internacional sobre las metas que se han planteado y para promover la solidaridad intergeneracional. Podrá también dar seguimiento a lo obtenido en 1982. Entonces, ¿qué empieza a pasar a partir de allí? Que la ONU dice ya no podemos tratar este tema con un espacio tan grande de tiempo, además desde una visión global de todo el mundo, cuando los países son tan distintos, están viviendo esperanzas de vida tan diferentes o circunstancias socioeconómicas tan distintas, y entonces decide regionalizar el tema. Y para América Latina le toca a la CEPAL, que es este organismo de la ONU, que lleva todo lo de población, ¿no? Y que le dice, bueno, tú eres el responsable de llevar este análisis en esta región, y le toca a la doctora Sandra Wenchuan, especialista en tema envejecimiento, lleva muchos años, llevar a cabo como esta
este seguimiento, ¿no? Y bueno, en 2003 se lleva a cabo la primera conferencia regional intergubernamental en Santiago de Chile y bueno, se sientan las bases para empezar a trabajar los países que somos, pues miren, sé que hay diferencias, pero somos bastante hermanados en los países de América Latina, con circunstancias económicas, políticas, sociales, demográficas muy similares, ¿no? Y entonces empiezan a reunirse y se lleva a cabo en 2007 la segunda conferencia intergubernamental y ya sale la Declaración de Brasilia, la cual ya da directrices para la política pública, ¿no? Entonces, pues se va tomando y dice, bueno, ¿qué están diciendo? Nada obligado todavía, todo es a voluntad de los países, ¿no? Y entonces se dejan tareas y viene la siguiente reunión que es en Costa Rica, en San José de Costa Rica, donde se escribe o surge la Carta de San José, en la que se reúne sociedad civil por un lado y gobiernos por otro, y al final juntan una misma versión de esta Carta de San José y empieza, digamos, a tomar como mucho más fortaleza esto. Sucede lo mismo en Paraguay y Asunción. ¿Qué venía cocinándose en estos años? Una convención interamericana de protección de derechos de las personas mayores. Esta convención originalmente iba a ser internacional y como muchos desarrolladores decían, no, nosotros no vamos a firmar, no nos interesa, se regionalizó y se dijo, bueno, hagamos la interamericana, ¿no? ¿Y qué buscaba o qué busca una convención? O sea, una convención es un instrumento internacional, digamos, acordado entre los países con el compromiso de implementarlo, ¿no? Y entonces esta convención que buscaba adaptar los instrumentos de derechos humanos al nuevo escenario demográfico, ya lo vimos, menos niños, más personas mayores, más mujeres que hombres, etcétera, ¿no? Dar visibilidad, mayor visibilidad a los centros del envejecimiento y de las personas mayores. Precisar los contenidos de los derechos de las personas mayores. Esto es bien importante porque, por ejemplo, pues vamos a hacer un sistema de cuidados. Bueno, pues como todo el mundo cuida, pues entonces es bien fácil, ¿no? Y entonces como las mamás cuidan a los niños, pues saben. Y como las personas que tienen una persona con discapacidad, y todo el mundo sabe cuidar a las personas mayores. Y no, paren su carro. Cada grupo de la población tiene su especialidad, requiere de su especialidad, ¿no? Y entonces los derechos se tienen que hacer acorde a la realidad de la población, mire, las necesidades van y vienen, los derechos son los que perduran, pero bueno, dentro de todo lo que presenta la población es cómo tenemos que hacer esos derechos. Y menciono lo de cuidados porque es un punto importante en la convención. Clasificar las obligaciones del Estado con respecto a las personas mayores. Pues sí, el Estado es el mayor responsable de alguien cuando no puede velar por sí misma. El Estado tiene que asumir su responsabilidad y velar por su población. La razón de ser del Estado o gobierno o como lo querramos llamar, somos nosotros, somos la población, somos nosotros. Ese es como el administrador que contratamos al presidente de esta empresa que es el país, ¿no? Y cuando uno tiene esa concepción de derecho, las cosas marchan muy distinto, ¿no? Tengo derecho a educación, tengo derecho a salud, tengo derecho a vivienda, tengo derecho a estudio, tengo derecho a muchas otras cosas. Y si no puedo proveérmelas yo, el Estado tiene que ver de dármelas, ¿no? Y promover un enfoque de derechos humanos en políticas y acciones dirigidas a las personas mayores. Bueno, esta convención que me apasiona mucho porque los que trabajaron en este tema, esta convención se aprobó en 2015, el 15 de junio de 2015 y en el 41 periodo de sesiones de la Organización de Estados Americanos. Costó años para que se aprobara y se aprobó. Entonces ya fue un primer gran paso. El siguiente paso es que la firmaran los países. O sea, en este evento la ratifican los países y dicen sí le entramos. Bueno, la siguiente estaría, ok, fírmenla, ¿no? Y fírmenla significa que están obligados los países a aplicarla, a llevarla acá.
Y entonces muchos en el momento de la pachangona la firma, sí, sí le entramos, y a la hora ya de que cada país lo hiciera, costó muchos años de trabajo. Bueno, en México, el presidente manda la convención al Senado después de un análisis muy minucioso en noviembre del 22 y es aprobada en enero del 2023. Se publica en el Diario Oficial el 28 de marzo del 2023, se lleva a la Organización de Estados Americanos y se entrega así el Tixer en físico, el papelito, es decir, ya México la firmó y es vigente, vinculante, quiere decir que México está obligado a respetarla, obligado a aplicarla en sus programas, acciones, obligado a armonizar sus leyes a partir del 27 de abril del año pasado, ¿no? Entonces, esta convención que dirán ustedes qué chorazo, pero finalmente somos el único país en la región, en el mundo, que tiene este instrumento de vanguardia. Es cortita, ahí pongo la liga, bájenla, revísenla, conózcanla y van a querer llegar a ser viejas y viejos. ¿Qué tal la ven? Bueno, aquí la Constitución, vengo de lo internacional a lo nacional. La Constitución en 2011 refiere, ¿no?, que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución, ojo, y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. O sea, la Constitución nos obliga a que apliquemos esa convención interamericana. Y entonces es, digamos, de tarea el que lo hagamos. ¿Qué pasó? México fue el 10º país. Con México, que fue lo grandioso, pues, de que a México ya la firmara, se echa a andar el mecanismo de seguimiento y los expertos van a empezar a pasarnos la lista de las cosas que tenemos que estar haciendo, ¿no? Entonces, digamos, un gran logro para quien trabaja el tema, pues, de derechos humanos, el tema de un grupo de población como yo, que me trabajo hace más de 30 años. La ley de los derechos de las personas adultas mayores, bueno, es pues una ley de 2002, digamos, la primera fue la Ciudad de México, que fue del año 2000, un poco la federal es hija de esa primera ley, ¿no? Pero es una ley muy interesante porque ya incluye al INAPAM en ella. Ahorita lo vamos a ver, ya al INAPAM, por ley lo crea, aunque ya existía como INSEN, y eso le da una fuerza fantástica, a pesar de ser una institución chiquita, la fortalece mucho. Bueno, en el artículo 4 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores habla de 5 principios, ¿no? De autonomía y autorrealización, de participación, de equidad, de corresponsabilidad, de atención preferente y de igualdad sustantiva. Muchos de estos principios o algunos de estos principios son los de Naciones Unidas. También en el artículo 5 nos dice que en su ley, ¿no?, que son derechos de las personas adultas mayores de manera enunciativa y no limitativa, porque puede haber uno que se escapó por aquí y no está como el de cuidados, ¿no? El derecho al cuidado no está en nuestra ley, y debería, ¿no? Pero finalmente, como sabemos que no es limitativa, vamos a pensar que ahí está. Y entonces tenemos derecho a la integridad, a la dignidad, a la preferencia, ¿no?, a la certeza jurídica, a la protección, a la salud, a la alimentación y a estar en familia, a la educación, al trabajo y sus capacidades económicas, a la asistencia social, a la participación, a la denuncia popular, al acceso a los servicios, a la información plural, oportuna, accesible, la cual será garantizada por el Estado. Bueno, pues como decir, INAPAM se crea en 79, está sectorizado a salud cuando se crea, está dentro del DIF, ¿no? Y por eso hay como mucha visión de que las personas mayores tenemos que estar sectorizadas a salud en vez de a desarrollo social o a bienestar, ¿no? Fue una
digamos, un error que fuimos arrastrando muchos años y que ya a principios de este siglo se empezó a enmendar, ¿no? A enmendar. Y bueno, referir que la ley, uno de los grandes valores que tiene, es que refiere que el INAPAM es el rector de la política pública a nivel nacional, que se tiene que considerar el INAPAM en todas las políticas, programas, acciones que otras instituciones hagan, porque finalmente es el rector, es donde están las personas especializadas en el tema del envejecimiento y la vejez. Bueno, la política, pues no se las voy a contar, ustedes ya saben, ¿no? Que es construir un país con bienestar, la política de este gobierno, ¿no? Y que es de esta cuarta transformación, es que la población esté viviendo en un entorno de bienestar en 2024. Fíjense, ¿quién nos iba a decir, no? Ya estamos a punto de concluir. Tampoco les voy a hablar de la pensión, que la conocen también, pero que sí hacerles ver que no solo es un ingreso económico, esta pensión va con el vínculo de ustedes como servidoras y servidores, no en vano se llaman servidoras, servidores de la nación, van como de oferta con esa pensión, no solo te voy a depositar dinero, sino voy a estar al pendiente de ti, ¿no? Esta pensión es un derecho constitucional y es algo que también hay que hacer ver desde abril del 2020, eso nunca había pasado, porque ahí se dejaba, pues, a que viniera alguien o se fuera, la dejara o no, ¿no? Y que en él se pretende que podamos también llegar a una atención médica universal y a atención media de medicamentos y a este acceso a medicamentos, ¿no? Eh, bueno, la política de NAPAM, que va, digamos, paralela o conjunta a la política de nivel federal, porque pues finalmente también somos una entidad federal, nuestra cabeza de sector es la Secretaría de Bienestar, es pues como ente especializado es generar una cultura de la vejez y el envejecimiento activo, con perspectiva de derechos, intercultural, género y no discriminación. Varios de estos temas ya los hemos tratado el día de hoy, ¿no? Gerontologizar al servicio público es a ustedes, gerontologizar todos los ámbitos del conocimiento. Estamos trabajando con las universidades para que en sus currículas, en sus planes de estudio, en los temas que se vean, se transversalice el tema del envejecimiento. Que los que estudian arquitectura sepan cómo tienen que pensar en una vivienda para cuando las personas que ahí están envejezcan, que los urbanistas piensen en las calles, cómo hacerlas para quienes tienen dificultad para trasladarse, que quienes, la carrera de pedagogía, yo cuando estudié, pues eran adultas, personas adultas, ¿no? Ni pensar en personas mayores como tal, en fin, ¿no? En todos los ámbitos del conocimiento tienen que traer con envejecimiento. Incorporar la perspectiva de vejez y curso de vida en políticas públicas. Curso de vida refiere a toda nuestra historia. Nosotros no llegamos y nacemos personas adultas mayores al día siguiente cumplir 60 años. Venimos de toda una historia, de todos unos determinantes sociales que nos marcaron en en todo nuestro curso de vida y que tenemos que cuando tratemos a alguien, imaginarnos esta persona que tenemos enfrente, ese curso de vida, eso, qué la determinó, qué circunstancias vivió, ¿no? Bueno, hemos hecho una propuesta de ley general de los derechos de las personas mayores, por supuesto, armonizada a la convención, y que pues podríamos revisarla porque la hicimos hasta hace ya mucho tiempo y impulsar que se instale iniciación en los consejos estatales de personas adultas mayores, como uno que llevábamos en la Ciudad de México durante, ay Dios mío, pues casi 20 años con Esperanza Uribe, y que era interesantísimo ver que sesionaran, que estuvieran las personas mayores, todas las instituciones sentadas discutiendo sobre la política pública para personas mayores, sobre servicios, sobre problemáticas diversas, como en una sesión muchas veces se resolvían diversas circunstancias. Tiene que existir y eso es una de nuestras tareas.
Y también, aquí no lo pongo, pero es un punto que me fascina, es volver aspiracional el envejecer. Que ustedes y que la gente no le tema al tema del envejecimiento. No es algo que suceda de la noche a la mañana, es algo gradual. Hay que vivirlo y hay que vivirlo y gozarlo muchísimo, porque si no, pues la otra alternativa es no llegar, ¿no? Entonces, muchas veces este temor a envejecer hace que haya esta discriminación que no solo puede ser de persona a persona, sino también de las instituciones, ¿no? La discriminación que le llaman societaria. Pues bueno, digo, tenemos en el INAPAN diversos programas, acciones, cursos, ¿no? Directorios de servicios que me gustaría muchísimo este, que conocieran, que se metan a la página, porque finalmente lo que digamos, lo que ahí les ofrecemos es información sobre este registro único. Tenemos un registro único de la mayoría de las instituciones que brindan servicios a personas mayores. Hemos supervisado a más de 300 albergues en más de 15 estados de la República, que vean, bueno, qué resultados obtuvimos, ¿no? Tenemos un protocolo institucional para una vida libre de violencia, que ya no protocolizamos en la Ciudad de México, no lo formalizamos, pero que yo presento continuamente, porque ahí toco pues mucho de los temas que he hablado con ustedes, pero sobre todo las estrategias para hacer vínculos entre las instituciones, generar redes entre las instituciones, y eso es una tarea que tienen que hacer ustedes, y en algunos de los momentos de este curso lo van a ver, cómo yo, desde el municipio donde estoy, desde la colonia, desde la alcaldía, ¿cómo puedo ver qué servicios hay alrededor que puedan atender las diferentes demandas o necesidades o derechos de las personas mayores? En la medida en que yo tenga ese directorio más robusto, voy a ser mucho más feliz al atender, porque voy a tener alternativas para las personas, y las personas también se van a sentir mucho más satisfechas de saber y de conocer todo lo que hay para su beneficio. Acuérdense que el tema del maltrato y de la discriminación tiene que ver en mucho, porque las personas que lo hacen piensan que las personas están solas o que estamos indefensas. Y ojo, las personas mayores también podemos defendernos, y también podemos aculturar la vejez, y también podemos luchar porque se nos respete. Y eso es pues una tarea que no podemos dejar, ¿no? Aquí, bueno, esta guía que aquí les presento. Tenemos un modelo gerontológico que habla, bueno, de según la capacidad funcional de cada quien, qué tipo de servicios les debemos brindar. Se acaba de publicar ya la versión editada y autorizada en la página. Métanse, que hay mucho material importante a consultar. Tenemos vínculo con casi 40 universidades, que nos hemos metido hasta la cocina, como les hemos dicho, para que se investigue temas sobre envejecimiento, para que en la currícula se toque el tema, para que lo que generan de investigación salga a la luz y lo conozcan todas las personas, lo conozcan las y los servidores públicos, ¿no? Y un gran catálogo de capacitaciones, métanse, véanlos, hay muchas todavía todo este año, interesantes, por un personal muy capaz, con mucho conocimiento. El INAPAM tiene lo más valioso que tiene, es su personal, un personal de muchos años, de mucho compromiso, y que ha construido mucho por la población adulta mayor, ¿no? Está el tema de la tarjeta del INAPAM, que está mucho en manos de bienestar, ¿no? Convenios de colaboración con instituciones privadas. Muchas veces me preguntan, oiga, aparatos auditivos. Y bueno, si no encuentro a mi alrededor, pues les mando el directorio de las empresas que tienen convenio con nosotros, que les dan precios mucho más accesibles, ¿no? Y está el tema de vinculación productiva, que vinculamos a las personas mayores con empresas, muchas de ellas les dan derechos laborales, ¿no? Los empacadores voluntarios. Y bueno, tenemos 6 albergues, residencia y residencias de día, 4 centros culturales, más de 3,000 clubes en todo el país, y un centro de atención integral de medicina
aquí en la Colonia del Valle. Pues es lo que tenía que comentarles. Ahora sí me alcanzó a presentarla toda. Estoy a sus órdenes y agradezco que sigan conectadas y conectados. Estoy en mi segunda, entonces ya no sé qué les conté a ustedes y qué no. Gracias, Esperancita, que ya te... No, muchas gracias, Ana. Mucho gusto de saludarte. Y aquí hay una pregunta. También aprovecho el espacio para pedir a los asistentes, a los participantes, si tienen alguna otra cuestión, algún otro interrogante, que por el chat, por favor, nos la escriban y que demos este espacio para intercambiar, que también es muy valioso y muy importante. La pregunta es que en los casos cuando alguna persona mayor padece violencia, ¿a dónde pueden recurrir para ser atendidos y cuál sería el protocolo para esa atención? Bueno, miren, como esta reunión es a nivel nacional, mi primer consejo es, el BIF son las instancias, sus procuradurías que tienen, por lo general, por compromiso y por que son buena onda, atienden también a las personas mayores, aunque a veces en sus funciones no las tienen. Yo diría recurrir al BIF como primera instancia. También se puede recurrir a un ministerio público. Recuerden que la violencia contra las personas adultas mayores está tipificada como delito, entonces lo pueden hacer. Muchas veces a las personas les cuesta trabajo denunciar y les cuesta mucho trabajo ir a un MP porque son sus familiares. Pero miren, yo, como es por querella, porque es si quieren o no hacerlo, yo muchas veces les decía, mire, vayan y solo hagan de conocimiento, que se haga un acta de conocimiento por cualquier cosa. Sabe que no voy a levantar acta, pero quiero que quede constancia de que me maltratan. Y luego ya vengo y regreso a ver si quiero levantar un acta. Muchas veces eso, no de decirles a las personas, vas y lo van a meter a la cárcel, porque entonces no van, ¿no? Pero que encuentren en esos espacios la oportunidad de poder denunciarlo. A veces esa pura denuncia ya baja el maltrato en las casas, ¿no? Entonces, yo por un lado, la Ciudad de México pues tiene 2 agencias especializadas, y más que yo, ustedes son las personas que deben saber qué hay cerca de donde ustedes están, ¿no? Esa tarea hay que investigarla. ¿Qué les dejo también de tarea? Vincúlense con las personas de esas instituciones, acérquense, preséntense, ofrézcanles también, oye, yo voy a estar en comunidad, cualquier cosa que vea, pero si tú necesitas algo, yo también te puedo orientar, ¿no? Háganse amigas, amigos ¿por qué? Porque eso nos facilita mucho más la referencia. Y si es posible, manden a las personas con un oficio dirigido a tal persona con los datos de la persona mayor. También se pueden hacer denuncias anónimas, que eso a veces ayuda y tranquiliza mucho a quien quiere denunciar por una persona adulta mayor. Pero lo que sí no se lo queden. Es por querella. O sea, no les puedo decir como si maltratan a niños, niñas o a personas con discapacidad intelectuales, tienen la obligación de denunciarlo porque si no son cómplices, ¿no? Aquí no. Si la persona mayor está cognitivamente íntegra, tienen que pedir su consentimiento. ¿Qué hacía yo en la Ciudad de México? Mandaba un oficio a la agencia especializada, decía, para su conocimiento y atención procedente. O sea, ya le estaba yo diciendo, en este hogar está pasando esto, porque solo atendían violencia familiar, ¿no? Pero ya quedaba ese precedente y yo le decía a las personas, hice esto. Y entonces ellas se quedaban tranquilas como, bueno, ya existe ahí un precedente de que me están maltratando. Y eso son las recomendaciones. ¿Qué hacer dentro de la casa? Hay que indagar qué está pasando, porque, miren, uno llega y dice, chin, a ver, ¿a quién me llevo a la cárcel, no? Y cuando uno empieza a hacer conexión, resulta que rápidamente les cuento que llegamos, yo no, Adriana, mi compañera y otras, a un departamento de creo que 40 metros cuadrados, donde vivía una adulta de 90 años que la tenían encerrada que tenía deterioro cognitivo, se salía y se perdía. A una hija de 70 y tantos que tenía hipertensión, diabetes, así ya a punto de estallar. A un hijo de ese alcohólico orinado en un sofá. A la hija de ese que era una jovencita, estaba acusada de traficar drogas. Y esa jovencita tenía 2 niños chiquitos
Claro, entonces llegamos así de, a ver, ¿a quién vamos a sacar a la cárcel? No, y ¿por dónde empezamos en esta familia? Esa es otra responsabilidad que tenemos, es cómo despresurizamos esa casa y cómo es ese hogar y cómo referimos a diferentes servicios a toda la población que está ahí dentro. No es nada más, como yo soy persona mayor, para persona mayor me la llevo y ya. Resulta que la que mejor estaba de salud era la adulta mayor de 90 y tantos años, solo que tenía deterioro cognitivo. Entonces, si me entienden, tenemos que tener mucho cuidado y sobre todo como servidores de la nación, tienen que entrar como con todo su catálogo de programas, servicios, acciones, ¿no? Muy bien, Anita, pues muchas gracias. Hasta este momento aún no tenemos alguna otra pregunta, entonces quisiera recordar que ya lo mencionabas tú, la importancia de revisar la Convención Interamericana, documento que tienen disponible junto con la presentación, porque sí nos están preguntando respecto al material. Este está disponible en el enlace que se ha estado colocando en el chat, pero lo recuerdo, www.alasparelcambio.mx/bienestar. Y recuerden, la siguiente sesión que vamos a tener el próximo miércoles también correrá a cargo de nuestras compañeras del INAPAM y tendrá como tema hacia una nueva cultura de la vejez y el envejecimiento. No sé si quieres comentar algo más, Anita. Mire, yo como mi tema hoy fue, bueno, yo meto todo, ¿verdad? Luego me dicen, no, género sí lo meto, si tratas de cáncer sí lo meto, porque tengo que aprovechar estas 2 horas, hora y media que tengo con ustedes. Bajen sus leyes locales, es su obligación, y no solo la de personas mayores, de todos. Háganse su coleccioncita, revísenlas, y eso nos ayuda mucho cuando llegamos con nuestros colegas de, no, a mí no me toca, no, no me digas, yo les decía, no me digas que no te toca, dime a quién sí le toca, ¿no? Y entonces los ponía así, pues bueno, ¿por qué? Porque esos huecos que dejamos por ahí se nos va la gente en el sentido figurado, ¿no? Entonces, hay que prepararnos, hay que salir a campo y hay que salir a campo con toda la información y con todos los recursos que tengamos donde estemos. Yo sé que hay zonas apartadas, que hay zonas rurales lejanas, que no hay nada cercano, pero lo que tengamos hay que ver. También vincularnos con familiares, con la comunidad, tienen una emergencia, tienen un carro que nos puede ayudar a llevar a alguien a algún lado, etcétera. Tenemos que hacer una red, que por ahí tengo una presentación que se llama Red ya para la formación de redes, pero es esto, es cómo tejemos esta red entre nuestras compañeras y compañeros servidoras de la nación. Tú que tienes, cómo resuelves esto, tú a quién recurres para todo. Únanse ustedes, hagan también su propia red, como estampitas, intercámbiense. Oye, yo conocí a tal procurador, o yo conocí al del centro de salud, o yo no sé qué. Háganse, porque ustedes, y yo decía, Ana Gamble vale en relación a su directorio de servicios. Contestaba un teléfono y siempre tenía algo que ofrecerle a la gente. O cuando cruzaba el umbral de su casa, o cuando esa persona cruzaba el umbral de mi oficina. Es nuestra obligación y lo deja uno muy contentito, se los prometo. Muchas gracias, Ana. Yo creo que para dar más fortaleza a esto que tú comentas, al trabajo, al intercambio, sí quisiera también comentar que tenemos en este espacio de Alas para el Cambio una pizarra donde los invitamos a cada uno de ustedes para que nos pongan ahí, nos coloquen algún comentario, alguna opinión, alguna impresión de lo que ha dejado esta sesión y que vayamos armando en conjunto una bitácora del proceso como tal. Creo que va a ser un trabajo muy rico que se antoja para no cerrarlo, sino para irlo dando continuidad, irlo alimentando vez a vez. Aquí lo pueden observar, es este espacio del Padlet. Está abierto a todos ustedes ya cuando ingresan y tendrán la oportunidad de intercambiar, como mencionaba Ana, algún dato, alguna imagen, algún video, algo que quieran intercambiar y compartir, porque la red no nada más se va a quedar a nivel de cada estado o de cada localidad donde ustedes se encuentren, sino vamos a eso, a generar un mapeo muchísimo más amplio, mucho más rico de los servicios, atención, avances, necesidades que hay en cada uno de los lugares y que es el propósito de de este proceso, el generar el constructo colectivo, el intercambio y este enlace. Entonces, te agradecen mucho aquí en el chat, Anita. Yo creo que podemos cerrar la sesión
nuevamente reiterar pues todo el esfuerzo que se está llevando a cabo desde la Secretaría de Bienestar, el Instituto Nacional para las Personas Adultas Mayores y esta Dirección General para el Bienestar y la Cohesión Social. Les agradecemos mucho, les recuerdo el siguiente tema será hacia una nueva cultura de la vejez y el envejecimiento y van a poder ingresar con el link que ya tienen. Me disculpo por las eventualidades, pero pues sabemos también que desde nuestros diferentes lugares a veces hay algún tipo de situación, lo importante es rebasarla y aquí estamos. Que pasen muy buena tarde todos. Aconsejarles, pedirles, échenselas todos los temas, se van a ir con un buen conocimiento sobre el tema de personas adultas mayores, garantizadas todas las personas que están participando, yo no, pero háganlo, ya como yo digo, en una sentadita ya me fui con conocimiento, de verdad, no dejen ninguna. Y si no, me imagino, Esperanza, que podrán verlas, retomarlas en repetición, ¿no? Así Bueno, es, pero no desaprovechemos la posibilidad ahora del intercambio. así es, Pero así ahí es. estarán. Gracias. Muchas gracias, Anita. Un abrazo, que estén bien. La Esperanza. Gobierno de México.